Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde La Loma, Jalisco. Soy de la diócesis de Apatzingán. El título de la platiquita es, dice cierto perico en los comentarios, que antes que los sacerdotes y los que ustedes gusten, estamos tristes, fracasados, resentidos, llorosos, porque antes los gobiernos nos ayudaban a nosotros mucho y entonces reíamos. Y que ahora los que ríen son los pobres, porque el señor presidente, el que está un poco debilitado de su ser, no quiero decir cómo le dicen en otras partes para que nadie se espante ni se asuste, que ahora los pobres están contentísimos porque les ha ido muy bien en este gobierno. Y yo creo que sí, miren. Sí, Miguel Ruiz, sí. Están tan contentos todos los papás, ricos y pobres, porque hay enfermedades que son de todo tipo de personas, de los niños que han muerto por falta de medicamentos del cáncer. Miren, allí tienen una gran lista de los que ríen, los ricos que lloren, pues, pero también los pobrecitos que, ¿cómo van a reír? Bueno. Después están todos los que murieron en la pandemia por falta de prevención, de atención y sobre todo porque no se les ayudó de ninguna manera a los hospitales. Yo creo que se están riendo todas las personas que llevaron a los hospitales a los que tenían COVID y que no los quisieron recibir y que pueden ver los videos donde llegaba gente pobre con un enfermo y no lo quieren recibir, y allí llorando sus familiares, y se moría y se lo llevaban. Yo creo que esos pobres pues no ríen por tontos. Si esta administración ha hecho reír a los pobres, pues esos pobres, ¿por qué no se rieron cuando se murieron sus familiares del COVID? Son como 500,000. Luego están los niños pobres que dejaron de recibir una alimentación, porque los ricos pues tienen mucho que comer, hasta padecen de obesidad. Pero los pobres, que están más flacos que una liendre y que iban a la escuela de tiempo completo, pues esos se están riendo, por supuesto, les quitaron su comidita, bueno, creo que era desayuno y comida, les quitaron sus 2 comiditas. ¡Qué bien! Hay que reírnos junto con ellos. Las mamás de las guarderías, a las guarderías, bueno, quienes eran usuarias de las guarderías eran las trabajadoras jóvenes y pobres. Al quitarles las guarderías, las personas esas, los niños pobres, tienen que quedarse en su casa, que los cuide los abuelos, los primos y quien sea, estando en peligro de una violación. Que rían todos esos pobres que los dejaron sin un lugar donde dejar a los hijos mientras las señoras se iban a trabajar. Y luego están los de Acapulco. Miren, en Acapulco se están riendo los pobres. Cuando les llevan un refrigerador, una estufa, un ventilador, algún aparato electrónico, una licuadora,
Vieran qué contentos están allí viviendo entre el lodo, a la intemperie, sin luz, sin agua, sin seguridad. No sé por qué no ríen esos cientos de miles de pobres, que lloren los ricos allá con sus hoteles y condominios, todos esos sí que lloren, pero ¿cómo van a llorar los pobres si les llevan un refrigerador? Bueno, y se están peleando por el agua. Y tienen razón. Va a haber más violencia y enfermedades. Y entonces todos los niños que empiecen a tener diarreas, que se empiezan a enfermar de las vías respiratorias, qué carcajadas van a tener sus papás. Y además ya se acabó Acapulco. Se acabó por la tormenta esa que se volvió ciclón y porque no les van a dar nada. En el presupuesto dentro de mes y medio no hay nada para Acapulco. Lo que les alcancen a dar de aquí al último de diciembre, nada más. Entonces, ¿por qué no ríen? Todos los pobres, a los que se llevaron a sus viejitos, a sus viejitas, a sus hijos, a sus hijas, a sus mamás, a sus hermanas, a sus tías, a sus vecinos. ¿Por qué no los ven? ¿Cómo se están riendo a carcajadas? ¿Y cómo están riéndose cuando van a hacer filas de 100, 200 para que les den un refresco y 2 botellitas de agua? Bueno, ya no voy a decir nada de ese tipo de personas porque en realidad, bueno, si aumentara, ¿ustedes creen que todos los pobres a los que les han desaparecido a alguien se están riendo? ¿Ustedes creen que a quienes les han asesinado los pobres, a un cortador de limón aquí y en otras partes, a un peón, a un mecánico, a un ayudante de carpintería o de albañil, se están riendo sus familiares por esos 150,000 asesinados en 5 años? Y esos 120,000, pero vamos a bajar 60,000 familias que tienen desaparecidos y la mayoría son pobres, porque por supuesto a los ricos no los desaparecen. ¿Por qué los van a desaparecer? A ellos los secuestran, los extorsionan, los corren, de vez en cuando los asesinan, pero ellos tienen que sufrir porque ya gozaron mucho. Y aquí mismo en esta región han asesinado en esta diócesis varios sacerdotes. Allí donde voy, a un rancho que se llama precisamente Rancho Nuevo, un misionero que llegó ahí y que lo invitaron a una comida de una primera comunión. Ahí lo mató un delincuente, un drogadicto, y se llevó al tío, el drogadicto, al tío y al primo, el padre Macrín, creo, ya no me acuerdo cómo se llama. Pero de los que sí me acuerdo, en Pinzando lo mataron en el 85, al padre Miguel Ochoa por arrancar marihuana de su misma parcela. En el Aguaje asesinaron al padre Abelardo Espinosa por haber dado un consejo a una esposa de un drogadicto, de un asesino, y la esposa le dijo, pues dijo el padre que te podía dejar. Ah, bueno, que va y que lo mata de 8 balazos de cuerno de chivo. Y luego en una de las comunidades que estuve antes, San José de Chila, al padre Víctor Manuel Diosdado, que por no hacerle un bautismo a un delincuente, lo mataron. Esos son nada más de los que me acuerdo, ¿eh?
Y entonces la familia del padre Diosdado, pues riéndose a carcajadas, porque no somos ricos aquí. Los familiares del padre Abelardo riéndose a carcajadas. Los familiares del padre Miguel Ochoa riéndose a carcajadas. Entonces, yo creo que necesitamos una cierta cordura. Porque estaba viendo en un programa que decían pues las mentiras de ese señor aflojado del asterisco. Primero que avisaron. No avisaron. Él puso un tuit o X ahora, 4 horas antes. Pero él, ¿quién ve los tuites o los X? Pero no hubo ninguna televisora, ninguna radio, ningún medio de comunicación masivo y libre, ninguno. Bueno, en segundo lugar, que ya se restableció toda la luz, no, está un 20% y hacen mucho los que trabajan ahí y las que trabajan. A esas personas también les tienen que dar de comer los que llevan cosas. Y qué bueno, está bien, hay muchos taqueros que han ido de Catepec y de arriba de Chilpancingo y todos esos lugares y hasta de México y de todas partes han ido a dar los alimentos calientes. Allí llevan sus ollonas o sus tacos y les reparten a todos. Con su agüita, por supuesto, ya sea de sabor o ya sea natural. Luego, no hay agua. Tienen que tomarse el agua de donde puedan, de los charcos. No está restablecido el servicio del agua. Es imposible porque si se rompieron muchas tuberías, si se derrumbaron cerros, pues rompieron las tuberías. Luego está lo de la basura. ¿Quién puede vivir en la basura? Díganme ustedes. ¿A ustedes les gustaría vivir en la basura? Que en su colonia no fueran a recoger la basura durante 15 días. Bueno. Y que les van a dar una ayuda. ¿Cuándo? ¿Y de dónde? Los siervos de la nación desaparecieron. Yo creo que se los tragó la tierra, se los tragó pues la nación. ¿Cuántas casas están destruidas de los pobres? 200,000. ¿Cuántos muertos hay de los pobres? Mínimo 500. ¿Cuántas personas se quedaron solas, viejecitos y viejecitas de la tercera edad, niños y niñas, que afortunadamente nosotros los mexicanos somos compasivos la mayoría y entonces los vecinos están atendiendo a los que no tienen a nadie mientras vienen sus familiares de alguna otra parte? La sociedad es la que está aportando más que el gobierno. Y todos esos que dicen que los pobres ríen, pues vayan, dense una vueltita, ya se puede ir a Acapulco y lleven algo y váyanse prevenidos porque a lo mejor hasta los mismos de la autoridad les quitan las cosas o los delincuentes. Por supuesto que los pobres están riéndose porque los delincuentes les cobran hasta para hacer fila para que les den de comer. Miren, hay unas personas que no emiten ciertos sonidos
que molestan mucho de los oídos porque no tienen la faringe y la laringe adecuadas ni la estructura bucal u hocical. Bueno, eso es lo que está pasando. No lo podemos nosotros remediar, pero tampoco no lo debemos de ocultar. No debemos defender lo indefendible. Acapulco se acabó. Se acabó, porque en un mes y medio no lo van a poder componer. No lo van a poder reparar del todo y además, aunque lo reparen del todo, pues no, si vivía del turismo, pues ya no va a vivir del turismo. Tendrá que empezar a arreglar todo, a reparar todo, limpiar las playas, donde se llevó la arena el huracán, traer arena de donde haya para ponerla en las playas. Los pequeños negocios como el de una señora que tenía un restaurancito de esos tradicionales, una palapa pues ya está limpiando y sus mesas y está poniendo estufa y todo lo demás, porque creo que el año pasado hubo de gente que fue a Acapulco como 1,500,000. Pero de ese 1,500,000 solo fueron como 200,000 extranjeros, todos los demás eran mexicanos. Porque en esos hotelitos baratos y en esos restaurancitos modestos, la gente puede, con poco dinero, estar unos días. Además, como es una temperatura caliente, no hay necesidad de clima. Bueno, sí de climas, pero estando a la orilla de la playa, pues se puede vivir ahí un rato. Además, se van a meter a la playa, al mar, pues para sanarse de muchas cosas. El agua del mar es curativa. Y el ruido de las olas del mar también compone el cerebro, compone la psique, es decir, el espíritu, compone las emociones, las equilibra. Ese ruido es sanante también, el de las olas. La brisa sirve para las personas que están enfermas de las vías respiratorias, sobre todo sinusitis. Bueno, eso es lo que está pasando. Ahora, no podemos nosotros fanatizarnos de ningún modo, ¿no? Y la bondad o la maldad no depende de tener dinero o no tener dinero. La bondad y la maldad de una persona depende de cómo fue educada o deseducada o no educada o pervertida. Ya lo sabemos. Hijo de tigre, pintito. Bueno, voy a ver sus aportaciones y ya termino esta breve perorata. Miguel Ruiz, el Cacasí. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Raúl Ocampo Pérez. Maestro, buenas noches. Dice, veo sus videos, aunque no en vivo. Saludos desde Guadalajara. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Raúl. Efra Estrada. Buenas noches, padre. Saludos desde Guadalajara. Bueno, desde la perla del occidente, quién sabe cómo le dicen. Hoy siguen prófugos los reos que se evadieron y fueron condenados por el asesinato de un sacerdote. No sé si recuerda el caso, como 3 meses, como que hace 3 meses. Bueno, no me acuerdo bien del sacerdote ese que mataron, ni por qué. Pues sí, pero van a andar prófugos, por supuesto.
M. Miguel Ruiz, padre, ¿qué día nos expone su análisis de lo que posiblemente se vivirá posterior a la salida del excretado? Andrés González, ¿cómo nos irá con los próximos 6 años con los morenos? De todas maneras, algo les voy a decir. Los escenarios dicen los escenarios. Miren, el presidente como es un mentiroso, un verdadero mentiroso, se está endeudando, nos está endeudando con 2 billones de pesos. Mil millones, bueno, mil y mil, bueno, es muy complicado pues eso. Miles de millones. El billón es como 5 veces lo que cuesta todas sus obras, porque las tiene que terminar y han crecido mucho. Como por el COVID y por todos estos eventos, va a necesitar mucho dinero, aunque no directamente. Bueno, lo va a necesitar para comprar votos y convencer a todos a través de darles dinero. No importa cómo quede después. Bueno, ¿qué va a pasar después? Sea la Morena la que gane o la del frente, Xóchitl, van a tener un problema muy grave de la economía, si no es que truena antes. Nadie nos quiere creer a los que estamos viendo las cosas. Pues es que yo ya he visto el fracaso de muchos gobiernos. El primero que vi que fracasó, porque yo tengo 67 años, ya voy a cumplir 68, fue el de Echeverría. Echeverría devaluó el dólar porque costaba 12.50. Bueno, López Portillo también, que iba a defender el peso como un perro, pero como un perro se lo robó ahí en la Colina del Perro, allá en la Ciudad de México, en una casa pues que ni de los más ricos, de los ricos podía tener. Gimnasio, billar, alberca, biblioteca, un montón de cosas extravagantes. Y el otro pues fue el de Salinas de Gortari, que al final no le salieron bien las cosas, y luego el error de diciembre. Pero aquí hay una cosa importante. Zedillo recibió tronado el país, que va a ser como lo va a recibir, sea la Morena o sea la Xochitl. Pero en aquel tiempo estaba un presidente, creo que era Bill Clinton, no, era el que siguió, o el anterior, que no pensó que no era bueno que tronara la economía mexicana, porque iban a tronar todas las demás. Es que en las reservas quedaban, creo que 20,000 millones de pesos, pues que con eso no alcanzaba a pagar el gobierno de México todas las deudas que tenía y todos los compromisos, porque se llevaron los dólares. Bueno, hubo un saqueo de dólares. Y Zedillo recibió pues un préstamo como de 40,000 millones de dólares. Y lo pagó y enderezó la economía y la dejó bien. Y a Fox le tocó, como a López Portillo al inicio,
una bonanza, porque López Portillo decía que nos íbamos a acostumbrar a administrar las riquezas, porque subió el petróleo, pero luego bajó y ahí fue cuando detronó la economía mexicana. Ahora está lo del petróleo, y depender del petróleo es una tontería, pero los morenos son muy vivos y casi lo ponen a la mitad de lo que puede valer o de lo que vale. Y entonces de allí pues van a sacar mucho dinero, muchos miles de millones de dólares. Pero acá entre nosotros y con el ejército en las calles y con eso de que es muy amigo pues de los delincuentes, porque ahora se va a ir a festejar el martes que viene o el lunes. Bueno, ¿cuándo es el día 13? A ser el lunes. Se va a ir a Badiguarato. Allá le van a festejar sus 70 años de vida. Con la mamá del señor Loera Guzmán. Allá se va a ir. Bueno, está bien. Es decir, cuando esto va a reventar muy feo. Ahorita como que todos se están conteniendo. Han bajado los asesinatos, aunque no tanto, ya no hablo tanto de asesinatos, pero aquí en Apatzingán, la semana pasada en la región fueron como 10 muertos. Y en otras partes de aquí mismo, ya luego voy a hacer un recuento de los muertos y desaparecidos, los del año pasado y los que van ahora. Y cómo nuestra economía está como con alfileres, porque además las gentes que llegaron ahora a los gobiernos son sinvergüenzas, más que los de antes. Si los de antes eran sinvergüenzas, estos dicen, quítense que allí vamos nosotros. Pero la gente no lo quiere ver. Lo único que le digo es que, ¿qué pasará? Miguel Ruiz luego lo voy a explicar más, de una manera más amplia y más documentada. Que el que quiera vaya ahorrando, pero no en los bancos, porque posiblemente los bancos truenen. Entonces tiene que ahorrar, y el que pueda, pues compre dólares. Estamos aún, vamos a decir, en un buen tiempo, porque los dólares están baratos. El que quiera a lo mejor sufrir menos la crisis, entonces compre dólares y no gaste en lo que no es necesario. Limítese a lo que es indispensable. Porque si se viene esa crisis que les digo, entonces todo va a estar muy caro y escaso. Pero esa muy buena pregunta, Miguel Ruiz, la voy a contestar, si Dios quiere, para mañana. Bueno, luego está Andrés González, Marina Carrillo, buenas noches. Es lo mismo para Andrés González. Iván Mora, buenas noches, padre. Saludos a todos. Gracias por la información. Andrés González, menos mal que ya las refinerías están produciendo muchísima gasolina. Sí. Es que esas son puras mentiras. Tiene 5 años engañando a todas las personas que lo siguen de que la refinería va a refinar, no va a refinar. Ahorita está inundada. Está un lago allí, un charco. Véanlo en las noticias. Todos esos que dicen que digo mentiras, véanlo, búsquenlo. Luego, Rosa López, buenas noches, padre José Luis. Es un perico el viejo diarreico y gracias por informar.
lo que está pasando. Realmente Dios y la Virgen nos cuiden siempre. Y también otra forma es ayudémonos unos a otros. Busquemos la unión de nuestras familias y de nuestros vecinos y de nuestros poblados o colonias o vecindades. No va a haber otra más que ayudarnos nosotros mismos. Quizá aquí, pues, en estas regiones, salvo aquí que es muy desértico, pero allá abajo en el plan, pues nadie se va a morir de hambre, porque allá hay frutas continuamente. Unas nacen solas y otras cultivadas, pero allá hay que comer. Y también hay iguanitas y algunos otros animalitos, huilotas y otros tipos de aves comestibles. Bueno, entonces allá abajo, y peces también, pues. Entonces no hay tanto pendiente porque si la gente no gana nada, pues va y corta unas papayas y ya con eso se la marea un rato. O unos mangos, o unas anonas. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Que Dios los bendiga.